Genial, gracias Sara por leernos la palabra de Dios. Uno, iglesia, buenos días. Pues es un momento especial para abrir juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás te preguntas por qué nos reunimos y leemos historias así, que no somos judíos, entonces qué relevancia tiene para nuestras vidas, pero creemos firmemente que Dios sigue utilizando su palabra para transformar nuestras vidas. Entonces, los que estáis viniendo últimamente, yo espero que podáis ver la bendición que es estudiar este libro de Esdras que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y pues hoy continuamos en esta gran narrativa, en esta historia de Esdras 5. Y si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de la oposición, que es algo muy relevante para, yo creo que todos. Y claro, hablamos de la realidad de la oposición, la realidad de las injusticias, y pues al ser víctimas de opresión, al ser perseguidos y atacados por nuestra fe en Cristo, pues podemos preguntarnos ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante la opresión? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos diferentes dificultades? Y no nos centramos tanto en posibles respuestas, pero hoy yo creo que la palabra nos va a animar para ver qué podemos hacer en medio de las dificultades. Porque es obvio que uno se puede desanimar y fácilmente además. Quizás preguntarnos si de verdad merece la pena seguir adelante luchando. Quizás uno puede acomodarse a la sociedad. Incluso volver a Babilonia. Quizás también uno puede caer en el victimismo, el verse uno mismo como víctima siempre, y obviamente hay como casos en los cuales somos de verdad víctimas, pero también a veces caemos en un ciclo vicioso de pues echar la culpa a los demás o al sistema o lo que sea, y pues nos acodamos a esta realidad, tomando simplemente la pasividad. O quizás otra realidad es seguir fuertes en la fe, de mantener nuestra esperanza en Cristo. Yo creo que sobre todo es lo que nos quiere alentarnos este capítulo de Esdras 5 en esta mañana, donde estamos viendo que el pueblo de Dios sí había enfrentado mucha oposición. Durante 70 años habían sido llevados al exilio en Babilonia, pero gracias a la provisión de Dios, pues por fin han vuelto a Jerusalén y han comenzado de nuevo esa obra entre 50,000 personas para volver a reedificar el templo de Dios. Quedaba mucho trabajo por hacer, y es justo cuando se ve el pueblo de Dios haciendo el plan de Dios, dando gracias a Dios, adorando a Dios y empezando a echar los fundamentos, que de repente lo que vimos la semana pasada, que fue la obra estuvo detenida. Entonces, ahora retomamos esta historia en Esdras 5, donde vamos a ver el tema principal de que Dios sigue obrando en medio de las dificultades. Dios trae esperanza en medio de la oposición, y Dios anima a su pueblo por medio de su palabra y por medio de sus siervos. Entonces vamos a orar y luego ver lo que podemos sacar de Esdras 5, ¿vale? Dios, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por permitirnos reunirnos ahora mismo, Señor, con tu palabra abierta. Porque a pesar de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, Señor, tú quieres que nos levantamos la cabeza para ver tu fidelidad. Tú quieres seguir pues mostrándonos tu fidelidad, Señor. Y tú lo has hecho a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor. Otros hermanos en la fe que nos siguen apuntando a Cristo. Así que te pido que utilices, Señor, tu palabra para edificarnos, para animarnos y para darnos esperanza en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Pues vamos a empezar ahí en el primer versículo, donde vemos que Dios ayuda a su pueblo
por medio de los profetas. ¿Y qué es lo que dice? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, vamos a hablar un momento de los profetas. ¿Qué rol, qué responsabilidad tenían los profetas? Pues sabemos que eran personas que hablaban de parte de Dios y revelaban la verdad de Dios al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante, no vamos a centrarnos totalmente en lo que dijeron Ageo y Zacarías, pero sí, me parece interesante leer por lo menos un poquito del contexto de cuál fue la profecía de parte de ellos, cómo ellos ministraban la palabra revelada de Dios a su pueblo. Pues quiero invitarte a acompañarme en Ageo 1 al 6, y luego voy a saltar y leer diferentes versículos en Ageo, ¿vale? Pero eso nos va a ayudar a entender el contexto aquí, porque estamos recordando que el pueblo de Dios está siendo oprimido, la edificación del templo está parada, digamos, y es como durante 15 años incluso. Entonces es como, ¿qué hace el pueblo de Dios en ese momento? Y pues por la gracia de Dios y por su misericordia envía profetas para seguir revelando la voluntad de Dios. Y dice así en Ageo 1 al 6, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En primer lugar, Ageo está recordando al pueblo de Dios que sí, hubo oposición real, pero también que el pueblo de Dios se había acomodado. No habían sido obedientes al plan de Dios, y en vez de preocuparse por seguir con el templo, pues se convierten sus propias casas en la prioridad. Entonces, Ageo también ofrece una solución para el pueblo de Dios en versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es decir, que el pueblo de Dios, nosotros mismos, cuando enfrentamos la oposición, no podemos ser indiferentes al plan de Dios para que Él reciba toda la gloria. Sabemos que el templo de Dios en el Antiguo Testamento existía para la gloria de Dios, pero también la iglesia hoy en día existe para la gloria de Dios. Entonces, como pueblo suyo, no podemos quedarnos indiferentes con el plan y los propósitos de Dios. Dice Jesús en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida o construir su casa, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Ageo continúa con su profecía en Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir que, mira, pueblo de Dios, el mal fruto es en parte, sí, debido a la oposición, pero también en otra parte debido a vuestras prioridades equivocadas. No podéis ser indiferentes, pueblo de Dios, indiferentes hacia la voluntad de Dios y hacia su gloria. Entonces Ageo continúa diciendo: oyó
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es que Ageo solo son 2 capítulos, entonces podríamos leerlo entero, pero quiero que nos fijemos en cómo Dios, en medio de la opresión, trae esperanza por medio de sus profetas, hablando al pueblo de Dios, retándoles, desafiándoles a confiar, seguir confiando en la palabra de Dios. Incluso en Ageo 2 llega a decir a Zorobabel: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Entonces, yo creo que hay una promesa y hay una realidad aquí de que es obvio que no podemos ver lo que Dios lo ve. Obviamente para ellos el templo lo veían en ruinas. Hubo de verdad oposición. Pero el llamado es: esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué. Esfuérzate, madre soltera. Esfuérzate, nuevo hermano en la fe. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Quizás joven estudiante, yo estoy con vosotros. Es la promesa de Dios, incluso en medio de la oposición. Yo sé, dice Dios, que te cuesta creerme. Yo sé que te requiere un esfuerzo de tu parte. Yo sé que el mundo no entiende, que la cruz es una locura. Pero yo soy tu Dios. Yo estoy con vosotros. Dios quiere mostrar su gloria a través de nuestras vidas. Incluso aunque hemos tomado malas decisiones, aunque no somos dignos de ser utilizados para su gloria, Dios no ha dejado de trabajar en su pueblo. También tenemos el profeta de Zacarías. No vamos a centrarnos tanto en su mensaje para el pueblo de Dios, pero algo importante de la profecía de Zacarías también destaca que se enojó Jehová en gran manera contra los padres del pueblo de Dios. Entonces hay un llamado claramente a volverse a Él. Volveos a mí, dice en Zacarías 1:3. Y también vemos cómo Dios utilizó Zacarías para traer la palabra al pueblo de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Esdras 5 es de qué manera profetizaron Ageo y Zacarías. Pues dice: en el nombre del Dios de Israel. Entonces, estamos viendo cómo los profetas hablan en nombre de Dios, hablan de parte de Dios. Y por un lado, pues advierten al pueblo de Dios sobre su rebelión y sobre sus consecuencias. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacen? Animan al pueblo de Dios a volver a la obediencia, a volver a tomar en serio el llamado de Dios. Entonces ahí queremos ver que Dios alienta a su pueblo por medio de su palabra. No sé si te das cuenta de la esperanza que encontramos en la palabra de Dios y el hecho de que Dios nos transforma por medio de su palabra. Desde las promesas a Abraham, hasta la ley dada a Moisés, hasta los profetas, hasta el comienzo de la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron en Hechos 2:24? Pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles, enseñando esas promesas de la palabra de Dios. Como iglesia debemos orar por la predicación de la palabra. Tanto el que predica como los que oyen la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, quiere transformar nuestros corazones. Quiere transformar nuestros deseos y nuestras acciones. Entonces estamos viendo aquí cómo Dios habló por medio de sus profetas.
la función de las profetas, pues, era hablar de parte de Dios. Lo que ellos decían representaba la voz de Dios para el pueblo. La función era revelar la voluntad de Dios al pueblo, una revelación directa de parte de Dios. Pero hay algo que sucede hoy en día. Ya tenemos la revelación de Dios completa. No sigue habiendo hoy en día el oficio de profeta como hubo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando un pastor o predicador expone la palabra de Dios, sí, eso es una función profética, digamos, en el sentido de que sigue revelando la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos que preocuparnos del oficio de profeta hoy en día. No soy profeta, sino soy pastor de una iglesia. Pero sí, tenemos una función profética de seguir revelando la voluntad de Dios a través de su palabra que ha sido ya revelada. Tenemos el canon de la Biblia cerrada. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que no hace falta nuevas revelaciones, sino queremos abrir la Biblia y ver cómo Dios quiere hablarnos a través de su palabra ya revelada. Eso bien, tenemos ese primer versículo como base, pero ¿qué es lo que sucede cuando el pueblo recibe la palabra de Dios por medio de los profetas? Pues vemos cómo el pueblo está conmovido por la palabra de Dios y responde tomando acción. Dice en versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, tenemos en primer lugar la palabra de Dios, Dios hablando a través de su palabra, pero también su palabra nos lleva a actuar, llama al pueblo a actuar y reaccionar. Entonces, al escuchar los profetas, dice que comenzaron, en medio de la oposición, comenzaron a reedificar la casa de Dios. En medio de esas dificultades, después de 15 años de haber parado con la obra del templo, empiezan de nuevo. Entonces, Dios utiliza a sus siervos para animar a su pueblo, utiliza líderes como Zorobabel y Jesúa para dirigir su trabajo, el trabajo de su pueblo. Entonces yo creo que al destacar esta importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas debemos preguntarnos, vale, como la pregunta en Santiago, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores? Dice en Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo podemos ser hacedores de la palabra? Incluso cuando no se ve la salida. Cuando parece, si nos fijamos en nuestra situación, parece que ni siquiera hay una solución. Quizás en las dificultades del trabajo, quizás en las relaciones rotas. Quizás tenemos tendencia de intentar tomar el control y pues simplemente confiar en lo que nosotros vemos y pensamos. Pero hay un llamado aquí para nosotros, una invitación a seguir confiando en la palabra revelada de parte de Dios. Esdras 5 continúa hablándonos acerca de otras autoridades, otros gobernadores, como vimos también en Esdras 4. Todo el rato hay mucha gente implicada en toda esta historia. Y aquí nos habla de Tadnai, gobernador,
del otro lado del río, y Setar, Boznai, sus compañeros, y pues ellos como autoridades se acercan al pueblo de Dios cuando ya empiezan a reconstruir el templo y lanzan dos preguntas que tienen que ver con su autoridad y su identidad. Dicen, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? En versículo 3. Y en versículo 4, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Entonces, más adelante en el capítulo, pues vemos más detalles de esta carta que envía al rey y vamos a hablar enseguida más sobre estas preguntas, sobre la autoridad e identidad, pero déjame invitarte a prestar atención al versículo 5, que dice, «Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto». Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Quizás la mayoría de nosotros en esta mañana que estamos aquí somos cristianos, es decir, que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si esto es la realidad de tu vida, pues querido hermano en Cristo, los ojos de Dios están sobre tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que le pille por sorpresa a Dios. Quiere decir que Dios tiene el control de todo lo que sucede en tu vida. Y eso obviamente no minimiza nuestra responsabilidad y las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos. Pero tienes que saber que Dios te ve. Tanto en los momentos de alegría como en los momentos de dificultad. Dios te cuida por medio de su provisión en Cristo. Dios protege por medio de su palabra revelada. Dios te guía por medio del Espíritu Santo. Y Dios te ayuda por medio de su iglesia. ¿Cómo te trae esperanza y alivio a tu vida esta promesa en esta mañana? El hecho de que Dios nos ve. Los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Como hemos leído al inicio de este culto, Salmo 33, 18, «He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia». Quiero invitaros a meditar en esta promesa en esta mañana. Y al no creyente, también quiero que sepas que Dios también te ve. No podemos escondernos, no podemos esconder nuestro pecado de Él. No podemos escapar su dominio. No puedes ni siquiera respirar sin su bondadosa provisión en tu vida. Entonces, en vez de seguir corriendo de Cristo en rebelión, te invito a correr a Cristo en arrepentimiento y fe. No vamos a ver todos los detalles de la carta que envían al rey Darío, pero vamos a retomarlo en versículo 11, donde vemos la respuesta del pueblo de Dios cuando hacen estas preguntas en cuanto a su identidad y la autoridad que ellos tenían para reedificar el templo. Y estos que escriben la carta al rey reconocen la respuesta diciendo que la respuesta fue: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, Salomón. Entonces aquí yo creo que también nos puede animar a ver la respuesta de parte del pueblo de Dios, porque otra vez estaban siendo oprimidos. Ya les habían parado la reedificación del templo, pero vemos los débiles y oprimidos delante de los poderosos, digamos, declarando claramente que, mira, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Los cristianos somos siervos de Dios por encima de cualquier otra identidad. Podemos ser, obviamente, todos somos hijos o hijas,
quizás eres marido o esposa, quizás eres padre o madre. No sé cómo te identificas como tu identidad principal, pero el cristiano es ante todo siervo de Dios. Es decir, que le pertenecemos a Él y estamos en buenas manos. Entonces, ¿quiénes sois? Dicen, pues somos siervos de Dios. No sé si esto es tu primera respuesta cuando enfrentas la oposición. O quizás tendemos a ser más bien como Pedro y negar nuestra identidad en Cristo para quedarnos bien delante de otros. Es que tenemos todos la oportunidad de temer al hombre o temer a Dios. Entonces es bueno que nos preguntemos a quién tememos más. Podemos recordar el llamado en Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero eso es quizás más fácil cuando las cosas van bien. Pero en medio de la opresión, ¿cómo respondemos? Pues también tenemos estas palabras de 1 de Pedro 2:13 al 16, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, cuando enfrentamos la oposición, ya sea opresión política o social, debemos, cristianos, recordarnos de nuestra identidad primeramente en Cristo, que somos siervos de Dios. A pesar de recordar esta verdad, también reconocen la realidad del pecado en versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Entonces, al reconocer nuestra identidad en Cristo, que somos siervos de Dios, no estamos negando ni minimizando la realidad de nuestro pecado. La solución a nuestro pecado no es intentar esconderlo, sino más bien reconocerlo, confesarlo y arrepentirnos de él. Incluso es curioso porque se ve la misericordia de Dios incluso en medio del exilio. Vemos aquí cómo el exilio les sirvió para aprender de sus fracasos, los fracasos de sus padres. Reconocieron sus pecados. Entonces aquí nos habla acerca de parte de un atributo de Dios que muchas veces se olvida o que nos quizás incomoda, la ira de Dios. Pero debemos entender que es totalmente correcto que Dios se opone a nuestro pecado. Porque el pecado nos afecta, incluso el pecado nos mata. Entonces, si Dios se queda indiferente ante nuestro pecado, pues deja de ser un Dios realmente que nos ama. Dios no es indiferente ante nuestro pecado, sino toma control y nos muestra su ira contra el pecado. Pero por el otro lado de la ira encontramos en el Evangelio la justicia de Dios, invitándonos a cargar nuestros pecados en su propio Hijo que murió por nosotros como sacrificio perfecto. Y ellos mismos se dan cuenta de esa gran noticia del Evangelio, ¿no? Porque en versículo 13 empieza diciendo, después de reconocer su pecado, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Vemos aquí gracia y misericordia de parte de Dios. Pero
Es decir, que a pesar de todos tus fracasos anteriores, Dios quiere utilizar tu vida para su gloria. Vemos aquí un Dios de redención, un Dios que nos acepta a pesar de nuestras imperfecciones. Y quiero que nos fijemos también en el hecho de que Dios no ha terminado con su obra en nuestras vidas. En este caso, en versículo 16, vemos cómo resaltan el hecho de que estaban edificando este templo, pero aún no está concluida. Aún no está concluida. Sabemos que Cristo, claro, toda esta historia viene antes de Cristo, ¿no? Pero incluso este templo que iban a reconstruir también iba a ser destruido de nuevo. Y sabemos que Cristo es el nuevo templo, Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento que ya ha sido echado. Pero entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los cristianos, en 1 de Pedro 2, 4 al 6, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es que hay una realidad de que los cristianos somos como esas piedras vivas, y Dios sigue hasta el día de hoy edificando su iglesia. Dios no ha parado con la reconstrucción del templo. No, es decir, que Dios no ha terminado de transformar las vidas de sus hijos. Entonces yo creo que Esdras 5 en esta mañana nos abre la mente para ver que hay esperanza en medio de la opresión, por medio de los siervos de Dios, por medio de la palabra de Dios. Pero vemos como claramente esta palabra nos debe llevar a tomar acción. Entonces no sé cuál es tu siguiente paso de obediencia en esta mañana. No sé qué tipo de oposición te estás enfrentando en tu vida. Pero sé que la respuesta no es acomodarnos a la oposición y quedarnos indiferentes a la palabra revelada de Dios. Dios utilizó aquí a Ageo y Zacarías, por un lado, para llamar a su pueblo al arrepentimiento, pero también para animar a su pueblo a seguir en los caminos de Dios. De qué manera Dios quiere utilizar tu vida para su gloria y para la extensión del Evangelio aquí mismo, en este lugar. Sabemos que como cristianos hemos recibido tanto el poder como el llamado para ser impulsadores, agentes de cambio, de ver la extensión del Evangelio aquí, en este lugar y más allá. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos capacita para declarar la verdad a los demás. Y también, como vemos en 2 Corintios 5:20, que somos embajadores con un mensaje de llamar a los demás a reconciliarse con Dios. Vemos en la gran comisión que somos instruidos a enseñar a los discípulos que guarden todas las cosas. Vemos la importancia de la palabra de Dios, no solo para transformar nuestras propias vidas, sino para también enseñar a otros. Y no solo para obedecer en parte la palabra de Dios, sino a instruirlos a guardar todas estas cosas. Entonces, tenemos que preguntarnos si nuestras vidas son reflejo de Jesús ante los demás. No sé si estás siendo representante de Jesús a otros. ¿De qué manera llamas a los demás a conocer a Dios? ¿Tienes costumbre de abrir la Biblia con otros hermanos y dejar que la palabra de Dios hable a tu corazón a través de su palabra?
cómo podemos continuar en la misión que Dios nos ha dado, que hoy en día no estamos físicamente reconstruyendo ningún templo, pero sí queremos apuntar a otros a ver la grandeza de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos continuar en esta misión, incluso cuando enfrentamos la opresión? Pues siendo guiados por la palabra de Dios. Incluso cuando no se ve la solución inmediata, cuando todo parece imposible, cuando es más fácil confiar en nuestra visión de la vida. Yo sé, incluso en esta mañana, varios de vosotros me habéis compartido que es de verdad una lucha las relaciones en este mundo, que incluso siendo cristiano tú tienes un buen deseo de buscar una pareja cristiana, pero es bien complicado en este contexto en el cual vivimos. Entonces hay una gran tentación de, venga, vamos a minimizar la palabra de Dios y buscamos una pareja según nuestros estándares. O bien también otro hermano me ha compartido justo esta semana que en el trabajo de verdad está enfrentando oposición, siendo incluso animado a mentir en vez de declarar la verdad. Claro, hay oposición de verdad. Entonces, ¿a dónde buscamos en medio de la oposición? No sé en tu vida personal qué prioridad das a la predicación de la palabra de Dios, pero como hemos visto, Dios habla a su pueblo por medio de su palabra. Entonces, como iglesia queremos predicar fielmente la palabra de Dios. No buscamos un mensaje nuevo para animarnos, sino queremos ser animados por lo que Dios mismo ya se ha revelado. Y es por eso que Pablo anima a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta advertencia también en 2 Timoteo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonotarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es nuestro llamado, querido cristiano. Vemos cómo Dios trae esperanza en medio de la oposición. Captamos cómo Dios quiere animar a su pueblo por medio de su palabra y por medio de sus siervos. Pues no podemos perder de vista que Dios es celoso para su gloria. En Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Pues podemos preguntarnos, ¿cómo podemos glorificar a Dios con nuestras vidas? Y sabemos, en primer lugar, confiando en Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y atesorando su palabra, que ya nos ha sido revelada, encontrando nuestra mayor satisfacción siendo siervos de Dios. Oremos. Dios, gracias por utilizar tu palabra en nuestras vidas, Señor, para seguramente confrontarnos en esta mañana, pero también para animarnos. Entonces, no queremos ser indiferentes hacia nuestro pecado y nuestra rebelión. Ayúdanos, Señor, cuando por tu gracia y por tu bondad nos haces ver nuestra rebelión, Señor, ayúdanos a confesar nuestro pecado y correr otra vez al trono de gracia, a nuestro sustituto perfecto, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, y descansar en tu verdad que recibimos perdón por medio de tu Hijo, Señor.
Y a pesar de nuestros fracasos, gracias por tu deseo de utilizar nuestras vidas imperfectas. Tú quieres que seamos agentes de tu palabra, embajadores con ese mensaje a los demás a reconciliarse con Dios. Señor, no somos dignos de ese trabajo, pero tú quieres contar con nosotros y estamos agradecidos. Así que te pido que como iglesia nos sigas alimentando a través de tu palabra. Y gracias por ser un Dios tan cercano, Señor. Gracias por traernos tanta claridad por medio de tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.